Estamos de vuelta, 8:19, para abordar una propuesta que ya se ha formalizado en el Congreso con un proyecto que busca un tercer retiro del 10% de los fondos previsionales. Un grupo del PPD, un grupo de diputados, ya ha presentado este nuevo proyecto con variaciones respecto a los anteriores desde el punto de vista del trámite legislativo, de la constitucionalidad también de este retiro. Conversamos del tema con el diputado del PPD, Raúl Soto. ¿Cómo está, diputado? ¿Qué tal? Hola Seba, muy buenos días, ¿cómo estás tú? Muchas gracias. Bien, gracias por el contacto. Diputado, bueno, partamos por lo fundamental, entendiendo que el tercer retiro ya se ha planteado en otros proyectos. ¿Qué diferencia esta iniciativa de otras anteriores o de los otros proyectos para un tercer retiro que han presentado parlamentarios también? Sí, bueno, en términos de contenido es muy similar al primer y segundo retiro, ¿verdad? Un piso de 35F, un techo de 150, dos cuotas, dejamos fuera las autoridades altas del Estado y permitimos obviamente que se incluya en este caso el retiro primero de las rentas vitalicias que ha sido excluido con anterioridad, y además considera la posibilidad de la retención por deudas de pensiones alimenticias, pero la innovación tiene que ver con la técnica legislativa, porque nosotros analizamos el fallo del Tribunal Constitucional y llegamos a la conclusión de que si utilizamos la misma fórmula legislativa, probablemente el resultado va a ser el mismo, por más que no lo comportamos, por más que creamos que el Tribunal Constitucional estableció un criterio político para echar abajo estos retiros, más que un criterio jurídico respecto de las facultades que tenemos los parlamentarios para hacer este tipo de reforma. Lo más probable es que los magistrados que ya manifestaron su opinión la mantengan en este tercer retiro, y por lo tanto el argumento que dieron cuando dictan este fallo en contra del segundo retiro vía reforma constitucional tenía que ver con la técnica legislativa del artículo transitorio de la Constitución, ¿verdad?, con un quórum de 3/5. Ellos decían que eso era una especie de bypass para vulnerar la exclusividad en materia de ley del presidente de la República en esta materia. No compartimos ese criterio desde la oposición, pero el principio de realidad nos dice que tenemos que innovar, ¿verdad?, ser creativos para poder sortear esa situación. ¿Y ustedes lo que plantean es una reforma permanente entonces, no transitoria? Efectivamente, nosotros planteamos reformar el capítulo 3 de la Constitución, el artículo 19, número 18, que establece el tema de la seguridad social, y establecer allí una posibilidad permanente de retiro por una única vez de todos los afiliados al sistema de AFP y al sistema de las rentas vitalicias. Ese punto es bien relevante, diputado. ¿De qué forma se puede establecer de manera permanente en la Constitución algo que pretende ser por una única vez, aunque ya sea la tercera, pero por una única vez? Bueno, es un derecho que se podrá ocupar por una única vez, pero se va a mantener constante en la Constitución. No está limitado en tiempo, como lo fue, ¿verdad?, el primer y segundo retiro, que tenían un tope de un año, ¿verdad?, y a partir de ese año deja de existir ese artículo transitorio. Acá la diferencia fundamental es que estamos corriendo el riesgo con esta nueva fórmula de un quórum mayor, ¿verdad? Estamos asumiendo el costo del quórum más alto que exige la Constitución, que son 2/3 de los parlamentarios, ¿ya? Y por lo tanto, ese riesgo lo estamos asumiendo bajo la posibilidad de sortear por el otro lado, ¿verdad?, que este proyecto no termine siendo echado abajo por el Tribunal Constitucional, que es lo más probable bajo la fórmula actual. Entonces yo creo que es un debate que se tiene que dar en la Comisión de Constitución. Ponemos esta alternativa sobre la mesa, hay que escuchar a los expertos, a los constitucionalistas, y ver cuál es la fórmula más viable, más amigable con el texto constitucional, y que nos pueda llevar en definitiva a concretar esta iniciativa para que millones de chilenos tengan apoyo económico ante la ausencia de este apoyo por parte del gobierno. Diputado, bajo esta fórmula, al ser una reforma permanente que establece un único retiro, no habría un cuarto retiro a futuro entonces, ¿no? Esta sería definitivamente el último. Claro, efectivamente podría en alguna medida, ¿verdad?, cerrar definitivamente la llave respecto de esta materia, salvo que posteriormente se pueda hacer una reforma constitucional permanente nuevamente con el alto quórum que exige, obviamente. Es un quórum altísimo, y se tienen que construir los consensos políticos y sociales necesarios para que ello pueda ocurrir. En el primer y segundo retiro los quórums que se lograron fueron
altos, ¿ya? Y se logró incluso en alguna oportunidad superar los 2/3 que hoy día estamos solicitando. Yo creo que eso se puede volver a construir en la medida que entendamos que si no hay una actitud mucho más potente del gobierno de poner la billetera fiscal sobre la mesa para lo que la oposición ha exigido desde un comienzo de esta crisis sanitaria, que era una renta básica de emergencia universal, que diera tranquilidad económica y social a las familias chilenas. Si eso no ocurre, la verdad que esta ola va a seguir creciendo, la presión política y social va a seguir aumentando. Es muy probable que estos proyectos se fusionen en los próximos días en la Comisión de Constitución, este nuevo con los dos anteriores, y finalmente se empieza a tramitar este proyecto a partir del cambio de la presidencia de la Comisión de Constitución, que debería ocurrir la próxima semana. Diputado, ahora yendo al tema de fondo, que tiene que ver con la necesidad de este retiro, ¿por qué hoy día sigue siendo necesario? Se lo pregunto porque el escenario ha cambiado bastante respecto al momento en que se discutía el primer retiro del 10% en medio de la pandemia, incluso en el segundo retiro también, ¿no? Con un mercado laboral que se ha ido recuperando. Todavía hay 900.000 empleos, más o menos 800.000 empleos por recuperar respecto a los que había antes de la pandemia. El nivel de desempleo sigue siendo alto, pero se han recuperado puestos de trabajo, hay algo de reactivación económica también y muchos planes del Estado de apoyo siguen vigentes. ¿Por qué entonces se hace necesario este tercer retiro? Bueno, por varias razones. Primero, los apoyos del Estado, del gobierno, han sido insuficientes e inoportunos y con una accesibilidad de burocracia, de requisitos de acceso que ha dejado mucha gente afuera, ¿ya? Eso es un factor a considerar. Nosotros siempre pedimos una política universal, sin burocracia, sin excesivos requisitos, sin excesiva focalización, y eso el gobierno no ha estado dispuesto a concederlo. Por lo tanto, ante esa realidad nosotros tenemos que ponernos en los zapatos de la gente que no ha recibido ayuda, empatizar y tratar de colaborar con propuestas innovadoras como esta. Y respecto de la reactivación económica, la recuperación de empleo, yo creo que gran parte de esa recuperación de empleo y reactivación económica se debe justamente al impulso que le dio el primer y segundo retiro a la economía nacional, porque no solamente 9 millones de chilenos y chilenas recibieron una suma importante de sus ahorros previsionales, sino que esos dineros, ¿verdad?, fueron a ser inyectados a la economía nacional, al comercio, a las pymes, ¿verdad? Y eso evidentemente que le dio un nuevo impulso, ¿verdad?, a la reactivación económica del país. Con un daño desde el punto de vista previsional, eso sí. Por cierto que sí, pero yo creo que este tercer retiro iría en la misma línea, ayudaría aún más a reactivar la economía, las pymes, y le entregaría recursos y liquidez a las familias chilenas en un mes de marzo que es de alto costo y con bastante incertidumbre, no solo sanitaria, sino que también económica y social. Diputado Raúl Soto, muchas gracias por el contacto, muy amable, que esté muy bien. Muchas gracias, muy buen día. Buen día.